Ahí vamos. La idea de hoy, entonces, es hacer este ejercicio de repaso, ¿sí? Que si se fijan, bueno, lo leemos un poco juntos, tendremos que implementar una subrutina, ¿sí? Que reciba un parámetro A por referencia vía pila, ¿sí? Y un parámetro B por valor a través de registro, ¿sí? Y reemplace el valor de A, que es el que viene por referencia, solo si el valor de B es menor al de A, ¿sí? Hasta acá, digamos, lo que tenemos que hacer es una subrutina que reemplace un número por otro, ¿sí? Básicamente. O un dato por otro, ¿sí? Luego, con esa subrutina, lo que tenemos que hacer es implementar un programa que la use, ¿sí? Y que la use en elementos de dos tablas. Una tabla A y una tabla B, y vamos trabajando posición a posición, ¿sí? Fíjense que si, por ejemplo, tenemos esta tabla A que tiene el 1, el 2, el 5, el 4, etcétera, etcétera, y la tabla B que tiene el 2, 3 y demás, lo que tenemos que ir haciendo es ver qué pasa con el 1 y con el 2, qué pasa con el 2 y con el 3, qué pasa con el 5 y con el 4, qué pasa con el 4 y con el 5, qué pasa con el 7 y el 7, ¿sí? Y según si esto de que B es menor a al valor que tenemos en A, ¿sí? En este caso va a ser para el ejemplo, a ver, B menor que A, va a ser cuando tengamos acá el 3, el 4, ¿sí? Cuando tengamos B menor que A, bueno, acá ya no va a suceder, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es reemplazar el valor de A por el valor de B, ¿sí? Básicamente es eso. Luego en el programa también nos pide que una vez que se haya hecho esta modificación, ¿sí? Evaluemos qué pasa con los valores de B que sean mayores a 5, ¿sí? Y lo sumemos eficientemente, que era esto un poco que hablábamos recién con Ulises, que bueno, ahora en un ratito lo vamos a repasar, ¿sí? Bien, para esto entonces voy a dejar el enunciado en un costadito, a ver si puedo, si esto me deja. Ahí, a ver si esto lo puedo sacar. Toqué. Así vamos trabajando a la par un poquito. Chiqui, chiqui, chiqui. Uy, me queda muy chiquito. Bueno, vamos a ir viendo un poco de ver bajo esto, cosa que se vea un poco más. Ahí. Y esto lo bajamos también, cosa que se vea un poquito más de este lado. Bueno, esto ya es del ejemplo. Bien. Bueno, yo acá les dejé un esquemita en el que, bueno, se me fue el otro. En el que lo que tenemos es, si se fijan ustedes acá, los datos, ¿sí? Tabla A y tabla B. Después tendríamos la subrutina. Recuerden que siempre las subrutinas las ponemos a partir de la dirección 3000 como para dejar ahí un espacio para el programa, ¿sí? A la cual le definimos el inicio y el final, ¿sí? Con una etiqueta y dejamos ahí el red para cuando tengamos que pegar la vuelta de la subrutina. Y después, dentro de nuestro programa, que siempre lo definimos en la dirección 2000, en algún momento haremos el llamado a la subrutina, porque dijimos que la tenemos que usar, y en algún momento finalizaremos, por eso está esto acá al final, ¿sí? Eso es como el esquemita vacío del programa. Bien. Eh, lo que no dice este ejercicio es el tamaño de los datos, ¿sí? Nosotros ahora lo que lo vamos a hacer es plantear con byte y después les voy a dejar la posibilidad de que lo puedan resolver con Word, así si queda alguna duda con eso lo vamos viendo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Dijimos recién que, bueno, vamos a necesitar un parámetro A, ¿sí? Siempre en estos casos conviene arrancar por la rutina, cosa de ir de a un elemento, después vemos cómo recorrer la tabla y cómo ir procesando este resultado, ¿sí? Entonces, lo que nos va a hacer falta acá en la subrutina es recibir, ¿sí? Imaginar que desde el programa nos están mandando todo ok y recibir, ¿sí? Un parámetro por referencia vía pila, referencia vía la pila, ¿sí? Y otro, lo vamos a escribir acá como para que nos quede el comentario, recibir un parámetro, lo vamos a dejar ahí abreviado, por valor vía registro, ¿sí? Ahí tenemos que elegir, bueno, primero que nada, cómo nos mandan el parámetro, por dónde, ¿sí?
Acá estamos diciendo, nos están mandando vía pila, por lo tanto vamos a tener que empezar a trabajar con ella, ¿sí? A trabajar con esta pila que disponemos en la memoria. Entonces, vamos a necesitar movernos dentro de esta pila y de alguna forma sacar un dato, ¿sí? Que ¿qué va a hacer? Como es por referencia, ¿sí? Una dirección de memoria. Recuerden que cuando hacemos pasaje de parámetros por referencia, lo que nos envían es una dirección de memoria donde está el dato con el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a necesitar es trabajar con la pila, acceder a la pila, movernos dentro de ella y traernos el dato que va a ser de 16 bits. ¿Sí? Ahí lo voy a anotar acá al costadito. Va a ser de 16 bits. ¿Sí? Ahora, para este otro parámetro, que es el que recibimos por valor, ¿sí? Fíjense que tenemos un dato por valor, lo vamos a estar recibiendo a través de un registro. Entonces, directamente vamos a trabajar con el registro en el cual nos manden el dato, ¿sí? Y como los datos que estamos procesando en este programa son de tamaño byte, acá vamos a tener 8 bits, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Tengo el chat por acá, a ver, como para verlo. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Perfecto. Bien. Cualquier cosa habilitan el micrófono y me dicen, ¿eh? Si ven alguna cosa que a mí se me chispotee, también. No hay drama. Lo vamos viendo. Entonces, lo que vamos a necesitar hacer primero para el pasaje de parámetros vía pila es decir, bueno, necesito dónde está el tope de la pila en este momento, ¿sí? Para traernos el tope de la pila, ¿qué hacíamos? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué nos traemos? Movemos a BX el stack pointer. Exactamente, nos traemos a BX, que es el registro que podemos usar para direccionamiento, el puntero de la pila, ¿sí? Nos traemos el stack pointer. Hasta acá nos traemos el stack pointer. Vamos a ponerlo acá al costado. Epa, me quedó todo en mayúscula. Traemos el puntero al tope de la pila, ¿sí? Una vez que nos trajimos el puntero al tope de la pila, ¿qué teníamos que hacer para poder acceder a los parámetros? Que siempre nos pasa porque hacemos el llamado a una rutina. Teníamos que desplazar ese puntero, ¿sí? Hacia adelante para poder saltar este tope, ¿sí? Recuerden que cuando teníamos el pasaje de parámetros, si quieren lo escribimos por acá, cuando tenemos un pasaje de parámetros de este estilo, lo que tenemos en la pila es la nada misma cuando nos llaman, digamos, pero una vez que se hace el call, se apila todos los parámetros. Dijimos que, bueno, la pila vamos a querer tener los 16 bits de el dato, ¿sí? El dato por referencia, ¿sí? Y después, arriba de eso, en la pila vamos a tener otros 16 bits, ¿sí? Que va a ser la dirección de retorno cuando hacemos el call, ¿sí? Recuerden que siempre los parámetros se pasan antes de hacer el call. Entonces, vamos a tener el dato por referencia apilado en la pila y arriba de ese dato el puntero a la dirección de retorno, ¿sí? O la dirección de memoria donde está la instrucción siguiente al llamado a la subrutina, ¿sí? Entonces, como tenemos estos datos, los dos son de 16 bits, cuando yo tomo el SP que va a estar acá, ¿sí? El SP está acá en este sitio, acá está el SP en el tope, ¿sí? Voy a necesitar saltar esta dirección para poder traerme el dato, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le voy a sumar? Como en datos de 16 bits, porque es una dirección de memoria, voy a necesitar hacer un add, ¿sí? A este BX que teníamos direccionando la pila de 2 bytes, ¿sí? Entonces ahí lo que voy a hacer es decir, bueno, genial. Sumo 2 para saltar el IP, ¿sí? O la dirección de retorno del IP. El futuro IP sería, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya hice esta suma, puedo decir, bueno, genial, ahora sí me puedo traer este dato, ¿sí? Una vez que dije, bueno, estaba acá en el tope. Sumo 2
pasé al dato siguiente. Entonces, bueno, ahora me traigo este dato. ¿Sí? ¿Dónde me lo traigo? Lo podemos traer directamente al mismo BX, cosa de usarlo para acceder al dato, ¿sí? Con esta instrucción. ¿Sí? Esto podría hacerlo en AX, en DX, en cualquier otro registro, ¿sí? Lo hacemos en BX porque justamente después necesito poder acceder al dato para hacer esta comparación y ver si se modifica o no, ¿sí? Entonces acá ya sí, recibimos el parámetro, ¿sí? Lo recibimos en BX. Ahora bien, como decíamos recién, esto es traernos a BX, ¿qué cosa? La dirección, ¿sí? Nos estamos trayendo, supongamos que es el primer elemento de la tabla A, nos estamos trayendo 1000, ¿sí? Porque es el primer dato que hay acá en la memoria, ¿sí? Nos estamos trayendo su dirección. Y acá vamos a escribirlo, nos traemos la dirección, ¿sí? Del parámetro. ¿Tá? Entonces, yo tengo la dirección, pero no tengo el valor todavía, ¿sí? Me faltaría traerme ese valor. Entonces, bueno, nuevamente vamos a necesitar hacer un move, ¿sí? Acá podemos hacerlo si quieren en AL, por dar un ejemplo, ¿sí? De registro cortito porque estamos trabajando con bytes, ¿sí? De el dato que está apuntado por BX. Fíjense que acá accedimos para traernos la dirección. Y ahora, con esa dirección que guardamos en BX, nos traemos realmente el dato, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Si hay alguna duda me dicen, ¿eh? Si no, sigo. Bien, entonces, una vez que ya nos trajimos este dato nos trajimos tanto la referencia, que está en BX, ¿sí? O sea, por ahora lo que tenemos en BX es la referencia al parámetro por referencia, valga la redundancia, y en AL tenemos el valor de ese dato, ¿sí? El valor de ese parámetro. Y después, bueno, en algún registro nos tienen que mandar, ¿sí? Desde el programa el dato vía registro, ¿sí? Entonces acá podemos tomar que, por ejemplo, nos lo hayan mandado, si quieren, para que nos quede ordenado el programa, podemos decir, bueno, que nos lo manden en AX, ¿sí? Si quieren podemos usar AH acá, cosa que sea una cosa más genérica, y que nos lo manden en AL, ¿sí? Podemos decir, bueno, en AL, ¿sí? Entonces decimos, bueno, yo ya sé que en AL está presente el dato que me mandan desde el programa, ¿sí? Acá vamos a recordarlo, mandar dar el dato de la subrutina en AL, ¿sí? El que es por registro, ¿no? Obviamente, vía registro. Y entonces también nos tendríamos que mandar, además de ese dato, mandar, yo los comento para que después nos vayamos viendo las observaciones y en base a eso armamos el código, ¿sí? Mandar vía pila la dirección de la tabla A, ¿sí? Teníamos la tabla, a ver si no, sí, bien digo. El que pasamos por referencia es A, ¿sí? La tabla A. Tenía miedo de estar errándole de tabla. Bien, entonces, una vez que ya recibimos los datos, acá para recibir en AL no necesitamos más que enviarlo desde el programa, ¿sí? Es directamente usarlo dentro de la rutina. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? A ver, escucho comentarios. Dijimos que el programa, perdón, la rutina lo que tiene que hacer es recibir esos parámetros, lo cual ya lo estamos haciendo, ¿sí? Y comparar, ¿sí? Si el valor de B es menor que el de A. ¿Sí? En base a eso vemos si lo reemplazamos o no, ¿sí? Al valor de A con el de B. ¿Qué les parece que tenemos que hacer? Escucho sugerencias. De hecho, que el escritorio, perdón. A ver, entonces. Ah, ahí veo un comentario. A ver. Se me estaban pasando los comentarios del chat y no los estaba viendo. Tenemos
push de Bx. Bueno, ahora lo del reuso de la rutina lo vemos en un ratito, César, ahí que veo el comentario, ¿sí? Y después ahí que Leandro mandó, Gobi, ¿sí? Gobi Leandro, y el IP donde quedaría apuntando sería, bueno, una vez que hacemos el call, ¿sí? Una vez que se ejecuta el call dentro del programa, el IP va a apuntar a la dirección que tenga la etiqueta sub, ¿sí? Que seguramente es la 3000. A medida que vaya avanzando el programa, va a ir recorriendo todas las instrucciones y cuando se hace red, se recupera de la pila, ¿sí? La dirección a la que tiene que ir el retorno, ¿sí? Que va a ser seguramente la instrucción posterior al call. ¿Sí? No sé si queda la duda resuelta. Y después ahí con la comparación que me están diciendo, de comparar directamente a X con a L. O sea, hacer una cosa así. Yo escribo por acá, a X, a L. ¿Qué haría esta instrucción? Esta instrucción lo que hace es la resta, ¿sí? De AX, de AH, perdón. Escribí mal. De AH con AL, ¿sí? Hace la resta, recuerden que tenemos en AH el parámetro de 16 bits, el valor del parámetro de 16 bits por referencia, ¿sí? Esto sería el valor de A, ¿sí? Valor, ay, yo me estoy yendo con el comentario. Vamos a ponerlo ahí. Ahí va, paremos. El valor A, ¿sí? Y acá tendríamos el valor B, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo AH menos H menos, ¿sí? AL es como si estuviera haciendo A menos B, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Con eso, lo que tenemos es la resta, ¿sí? Del valor de A menos el valor de B. ¿Y ahora qué hago con esa resta? ¿Me sirve para algo? ¿Qué tendría que hacer? Si yo hago la comparación, hago la resta, puedo ver reflejado en los flags, ¿sí? ¿Cómo es el resultado de esa resta? Si necesitamos saber que, a ver, ahí vuelvo al enunciado, ¿sí? Que el valor de B es menor al de A, ¿qué va a pasar con esa comparación? ¿Qué puede pasar? Yo tengo, a ver, vamos a escribir por acá como para tener alguna referencia, ¿sí? Si A, fíjense, solo si el valor, perdón, de B es menor, el otro signo, que el de A, ¿sí? Si yo hago, como decíamos recién, A menos B, ¿qué me puede dar este resultado, esta operación? Ahí, dale con el guión bajo. ¿Qué resultado me puede dar? Me puede dar 0, ¿sí? ¿Qué más me puede dar? Un valor positivo o un valor negativo. Exacto, me puede dar un valor positivo, epa, hay un valor positivo, o bien, si vuelvo a pegar, vamos a escribir y a ver qué pasa en cada camino, ¿sí? O bien un valor negativo, ¿sí? Bueno, esto que me corrige solo, ahí, un valor negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si me da 0? Significaría que A y B son iguales, ¿verdad? Si la resta me da 0, significa que los valores son iguales. Ahora, si la resta me da un valor positivo, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo es B respecto de A? A es más grande que B. Exacto. Ahí B es mayor, ¿sí? De A. Y en este otro caso, Mayor que A. ¿cómo? Perdón, no escuché. Si A positivo es B mayor que A. Claro, perdón. Estoy bien. A es mayor que B, perdón. No, perdón, estoy diciendo mal. Dijimos, si la resta, ¿sí? Me da positiva, significa. Sí, está mal lo que estoy diciendo.
perdón. Si la resta da positiva, significa que el valor de A, ¿cómo es respecto del de B? Mayor. ¿Sí? Al revés, lo escribí mal, perdón. Me mareé en lo que dije y lo que escribí. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos que el valor es positivo, significa que AB, ¿sí? Ahí, a ver, esperen porque me mareé. Tenemos la igualdad. Tenemos si B, restándole B, a A sigue dando positivo, significa que A es mayor que B, está bien, perdón por mi atranque ahí. Y si da negativo, significa, ¿qué cosa? ¿Qué significa? Que B es La que mayor nos que A. queda, ¿verdad? Perdón, ahí no escuché. Que B es mayor que A. Exacto, ahí estamos. Ahora sí, que B es mayor que A, ¿sí? ¿Y qué nos pide acá? ¿Qué nos pide el ejercicio? El valor de B sea menor. Que el valor de B sea menor, ¿sí? Entonces, ¿nos sirve esto? ¿Alguna de estas nos dilucida, digamos, la cuestión o Sí, varias? la segunda. La segunda. La segunda, porque en este caso decimos, bueno, yo tengo A menos B, ¿sí? Entonces A es mayor que B, ¿no? Claro. Pero B es menor que A, ¿cuándo? En ese caso, ¿o no? Si A es mayor que B, B es menor que A. Si A es mayor que B, B es menor que A, ¿verdad? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Uy, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá con la comparación? Subo un poquito el volumen porque hay algunos que los escucho medio bajito. Espero que no les quede el retorno raro. Ahí me dicen por el chat que podemos comparar con signo. ¿Sí? Podemos ver qué hacer respecto al flag de signo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, supongamos que salto por signo, ¿sí? Salto por signo a una etiqueta, ¿sí? No sé, la que sea. Etiqueta. ¿Sí? Vamos a poner etiqueta por acá abajo. No, pero no sería salta si el flag de Hacia ahí signo es vamos, por cero. eso estoy preguntándoles, ¿sí? Vamos viendo qué pasa, ¿sí? ¿Qué haríamos? ¿Sí? Esto es como resolverlo juntos, así vemos qué pasa en cada caso. ¿Sí? Supongamos que tenemos hasta ahí que vamos a saltar a una etiqueta. ¿Sí? Por signo, por no signo, ahora vemos qué hacemos. ¿Sí? Veamos qué pasa por signo y qué pasa por no signo. ¿Sí? Otra etiqueta. ¿Sí? Lo vamos a escribir así y vemos qué pasa. Después vemos cómo quedaría. Otra etiqueta. ¿Qué hacemos? Si salto por signo, ¿qué tendría que hacer según este ejercicio? O sea, si esto da signo, si esta recta da signo, significa que A es mayor que B, ¿no? Dijimos eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué teníamos que hacer si A es mayor que B? O lo que es lo mismo, Rep- ¿no? Decimos, si doy vuelta a esta desigualdad, yo digo A es mayor que B, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Si A es mayor que B, B como es respecto de A. menor. Exacto, ¿sí? Va a ser lo mismo, ¿sí? Oye, menor que A. Entonces, ¿qué hago?
Si B es menor que A, ¿qué teníamos que hacer en el algoritmo, en la subrutina, perdón? Reemplazar. Reemplazar el valor, ¿sí? Entonces voy a decir, supongamos que esto dio signo, entonces yo en etiqueta, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar el valor de A por el de B, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Move, ¿a dónde? Hay que mover a lo que apunta a Bx, es decir, corchete Exacto, Bx. sí. ¿Qué Hay cosa? que, hay que mover el a low a L. Exacto, el valor de B, ¿sí? El que teníamos en AL. ¿Estamos? Ahí hago el reemplazo, con esto hago el reemplazo. Una pregunta. ¿Y qué tendría que hacer? Sí, ¿JS nos salta cuando el resultado es negativo? sí, cuando dio signo. Por eso les estoy diciendo, ¿qué hacemos? A ver, si dio signo, ¿qué pasó? Estamos acá, me dijeron que estábamos en la 2. Si dio negativo, estamos en el caso 3 ¿o no? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo pienso como que hay que saltar cuando estamos en el tercer caso y en el primero, Exacto. saltar y no hacer nada. Y Ujú. en el caso de que dé positivo, ahí hacer Ujú. el reemplazo. Entonces, Exacto. hay que saltar con el primero y el tercer caso. Así lo pienso. Podría suceder que, a ver, fíjense, si este es el caso que nos interesa, ¿sí? El caso en que da signo, está bien lo que decía, ay, perdón, creo que era Gastón, ¿verdad? O no Sí, leí bien el nombre, perdón. sí, Gastón. Bien, como decía Gastón, el caso que da signo es este, ¿sí? Que da signo negativo, ¿sí? Cuando me da positivo y me da cero, tenemos que ver qué pasa, ¿sí? Por eso yo puse salto, si da signo y si no da signo. Si da signo, va a ser este caso, ¿sí? Ustedes me decían si da signo, bueno, salto con este. Entonces, bueno, ahí es donde capaz nos confundimos un poco entre todos. Pues yo me confundí en lo que me decían acá en la instrucción, me parece. Pero ¿se entiende la idea? Entonces, ¿qué hago si me da signo? O sea, si tengo que la resta da negativa. Tengo que mover, tengo que ver este caso del medio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos acá? Vamos a ordenarnos un poco, ¿sí? Tenés que pasar al siguiente valor de la tabla, ¿o no? Claro, bueno, la tabla todavía ni la estamos recorriendo, estamos todavía trabajando en la rutina, ¿sí? Esto es un valor contra otro valor. Estamos trabajando en uno de estos pares, ¿sí? Entonces, si la resta me da signo, va a implicar que estamos entonces en este caso, ¿sí? Quizá ahí yo no les entendí cuando me dijeron que daba signo interpretando que era la otra, ¿sí? Si me da signo, entonces significa que estamos con el signo negativo, entonces B es mayor que A. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Reemplazo o no reemplazo? Ahí no se reemplaza. Ahí no reemplazaríamos, ¿sí? Entonces, por signo no voy a saltar etiqueta, entonces, ¿verdad? Sí, ¿Qué tendríamos que saltar? ¿A otra? a otra etiqueta. ¿A etiqueta? Claro, al revés. ¿Una cosa así? Sí. Y entonces, ¿qué pasa con el caso de cero? Hay que evaluar el flag 0, saltar si es 0. Ok, bueno, entonces tendríamos también que ver qué pasa con el flag de cero. Si no da cero, me decías ahí, Ian, ¿qué hago si no da cero? No, es mejor si se hace si da 0, si Si da es, cero, entonces, también tiene que saltar a otra etiqueta. ok, otra etiqueta. Y no iría antes de JNS.
lo podemos mover acá, decís, ¿así? Claro. Fíjense que acá estamos evaluando, ¿sí? Varias cosas. Estamos evaluando primero el flag de 0 y el flag de signo, las dos flags. ¿Sí? Por esto que decíamos, bueno, tengo que ver todos los casos posibles y contemplarlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué podríamos hacer también como para simplificar esto? Podemos decir, bueno, yo necesito que el valor, lo mismo que pensábamos acá, ¿no? Yo necesito que el valor de B sea menor que el de A. Y esto sabemos que es equivalente a que el valor de A sea mayor que el de B. ¿Sí? Fíjense, si lo planteamos acá abajo, si yo pongo que lo que yo necesito es que el valor de A sea mayor que el de B, ¿sí? Que es la misma desigualdad, ¿sí? Supongan que yo hago esto. ¿Cuánto me va a dar acá? B menos A. Di vuelta, no sé si notaron ahí la diferencia, la resta. ¿Sí? Si yo hago esta resta, si me da 0 acá, ¿qué significa? Tendría que dar Son negativo. iguales. Lo mismo, que son iguales, ¿no? Al igual que acá. A y B son iguales. ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo digo B menos A de vuelta, ¿no? La misma resta. Acá, supongamos que me da positivo. ¿Qué va a significar? Que B es mayor que A. Exacto, que B es mayor que A. ¿Sí? Y el otro resultado que nos queda, ¿cuál es? Que esto sea, uy, perdón, que esto sea negativo, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa? A es mayor que B o B menor que A. A es mayor que B. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense, con esta comparación, al hacer esta resta dada vuelta, ¿sí? Fíjense que con el signo, ¿sí? Pues me da negativo, solo con el flag de signo y con esta comparación, ya resuelvo el B menor que A. ¿Se entiende? Quería llegar con ustedes a esto de a poquito para que vean que no necesitamos preguntar por los dos flags, el de 0 y el de signo, sino que invirtiendo la comparación y quedándome con el resultado que da signo, resuelvo ya todo el algoritmo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo que buscamos en realidad es que B sea menor que A. ¿Sí? Con esto, expresando estos tres casos que vimos acá, dijimos, bueno, necesito quedarme únicamente con este, que es el que me interesa. ¿Sí? Con este del medio. Pero en este del medio tendría que usar tanto el flag de 0 para descartar este primer caso, que lo necesito descartar, como el flag de signo para descartar este otro. ¿Sí? Pero si me fijo y doy vuelta esta comparación, de decir, bueno, la resta la hago al revés, fíjense que ya este no lo voy a necesitar, este no lo voy a necesitar, solamente descarto con el de signo. ¿Se entiende? No sé si queda claro ahí. Sí, sí, se Entonces, entiende. ¿se entiende? Buenísimo. Lo que podemos hacer es cambiar un cachito acá en nuestra comparación, ¿sí? Decir, bueno, en vez de AH con AL, hacemos AL menos AH, doy vuelta a la resta, ¿sí? Con lo cual me va a quedar AL menos AH, ¿sí? Con lo cual me va a quedar B menos A, ¿sí? Con esa resta, ¿qué va a pasar? Acá, este es el caso que me interesa, ¿sí? Me quedo a ver qué pasa con el flag de signo, ¿sí? Si me quedo con este caso, que es el que me interesa, ¿qué voy a hacer? Saltar o no saltar, ahora vemos, no importa, ¿sí? Lo vamos viendo en un rato. A donde me interese, ¿sí? Realizar el movimiento de datos, o sea, realizar el reemplazo. Entonces, supongamos que esto es etiqueta, yo voy a decir salto
Ahora vemos si por signo o no signo, ¿a dónde? A la etiqueta. ¿Sí? Ahí me simplifico la cosa. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo esta etiqueta para hacer el reemplazo, vamos a ponerle un nombre que sea reemplazar, y para que sea representativo, reemplazar, epa, reemplazar, ahí, ¿sí? Si yo salto a reemplazar, voy a reemplazar el dato, ¿sí? Y después sigue mi programa, vemos cómo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Entonces, si me dio signo, ¿qué tengo que hacer? ¿Reemplazo o no reemplazo? Reemplazás. Exacto. Entonces, como reemplazo, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Voy a saltar a la línea siguiente. ¿Es coherente hacer eso? Si yo estoy haciendo la comparación. Digo, saltar, reemplazar, pero saltar en la línea siguiente. ¿Me sirve de algo saltar a la línea siguiente? No. Entonces voy a decir, bueno, me interesa que si hago el reemplazo, si necesito hacer el reemplazo, no se salte. ¿Sí? Pero a seguir, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver en qué queda esta etiqueta. Y sigo con lo que tenga que hacer acá, ¿sí? Con las demás instrucciones. Porque ¿qué va a pasar? Si no da signo, el reemplazo no se hace. Entonces salto y me fue. ¿Se entiende? De la otra forma me queda un salto a la línea siguiente, que es innecesario. Y el caso ¿Sí? de que sea cero o que sean iguales, ¿dónde se considera? El caso de que sean cero, fíjate que si no te da signo, ya está contemplado. ¿Se Claro. entiende? Sí. ¿Sí? En el otro caso no nos pasaba eso porque el que nos valía es que dé positivo. Y cuando es cero es positivo. ¿Sí? No se ve afectado el flag de signo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, digo, bueno, hago la comparación, no salto si tengo que reemplazar, salto si no tengo que reemplazar. ¿Sí? Sigo de largo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Y qué significa el seguir de largo? ¿Qué tendríamos que hacer en el seguir de largo? Fijémonos en la rutina que pasa, ¿no? Fíjense que dice, implementa una subrutina que reciba parámetro A por referencia, ya lo hacemos. Parámetro B vía registro, ya lo hacemos. Y que reemplace el valor de A solo si el dato es menor, ya lo hacemos también. Entonces, ¿qué tendría que hacer la rutina? Nada más, ¿sí? Directamente, que acá en vez de seguir, sea salto al fin de la rutina. Y esta etiqueta desaparece. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Yo quise hacer esto de analizar las diferentes comparaciones, perdón acá que los mareé con el tema del signo o no signo, pero quería que veamos esto para que cada vez que se les presenten este tipo de problemas, se pongan a analizar qué tiene que ver la comparación, ¿sí? O cómo hacer la comparación para que sea más eficiente nuestro código en cuanto a la cantidad de saltos que hacemos, en cuanto a los flags que analizamos, cuál nos conviene, si el de cero, si el otro, ¿sí? En ese sentido. ¿Ah? Ahí ya nos quedó la rutina. Ahora, ¿esta rutina es reusable? Nope, ¿sí? Esta rutina no No. es reusable. Lo que hablábamos hoy con Ulises, de que, fíjense, estoy modificando BX, estoy modificando, por ahora BX, a H también lo estoy modificando, ¿sí? Estoy cambiando los registros del procesador dentro de la rutina. Entonces, ¿qué voy a necesitar hacer? Como decíamos hoy, al inicio, ni bien arranco, ¿sí? Dentro de la rutina, se me va a correr todo, tendríamos que apilar, ¿sí? Push. PX, por ejemplo, que es uno de los registros que estamos usando, porque estamos trayendo el SP, modificándolo, llevándolo y trayéndolo. Y después también vamos a necesitar, porque estamos usando AH, apilar a X. ¿Sí? Ahora, yo al inicio de la rutina lo apilo, pero al final debería desapilarlo. ¿Sí? Entonces, antes de hacer el red, en el orden inverso, ¿sí? Voy a hacer el pop de AX y el pop, a ver, se me fue esto para cualquier lado, el pop de BX. Epa, BX.
¿Sí? Entonces ahí sí ya nos quedó reutilizable la rutina. ¿Por qué? Fíjense, si yo tenía un valor en el programa de Bx, lo va a recuperar al final antes de hacer el red. Lo mismo va a pasar con el valor de X. Y queda todo inalterado. ¿Sí? Los flags también se podrían apilar, pero realmente no es necesario. ¿Sí? No, el estado de la ALU no, después de llamado a una rutina, no lo, digamos, no lo consideramos. ¿Sí? Podría hacerse, pero no es necesario. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda es el programa. ¿Sí? Hasta acá vinimos con la rutina, paso a paso, viendo la comparación que teníamos que realizar finalmente, ¿sí? Y el reemplazo. Ahora bien, como decíamos hoy, para la rutina tenemos varias cosas. Tenemos, por un lado, lo voy a mover un poquito, así tenemos más lugar para el programa. Y voy a cortar acá, así vemos la rutina acá abajo. Pero así con vineta. Ahí. Bien, fíjense que en algún momento vamos a tener que, como decíamos hoy, mandarle el... Ah, bueno, me quedó el call antes del pasaje de parámetros. Ahí. Esto no me he dado cuenta. Bien. Fíjense que vamos a tener que mandarle la dirección de tabla A, que era este dato que teníamos por acá arriba, ¿sí? Y mandarle el dato propiamente dicho de B, ¿sí? De alguna forma. Entonces, tenemos que ver cómo mandarle esos datos. En algún momento por acá se va a hacer un push, ¿sí? También ese es otro, quedó 2 minutos. Un push, ¿sí? De algún registro, ¿sí? Y después, bueno, vamos a tener que ver cómo mandarle, como decíamos recién, el dato de la tabla B, ¿sí? Hay varias cosas ahí por considerar. Más que tenemos también que recorrer estas tablas, ¿sí? Y ver esto último que después lo agregamos, ¿sí? Vamos inicialmente por cómo sería el llamado a la rutina para un elemento, ¿sí? Supongamos que si yo tengo tabla A y tabla B, en algún lado, en algún registro, me voy a traer. Recuerden que tenemos en AL el dato de B, ¿sí? Me voy a traer en algún registro, por ejemplo, de X, o bueno, AX, perdón, AX es el que estoy usando para esto, vamos a usar CX. ¿Sí? Podría ser CX, podría ser DX. Me traigo en CX, por ejemplo, el offset, ¿sí? De tabla A. Epa, me estoy escribiendo. De tabla A. Yo lo quiero poner así para que quede con, con las mayúsculas, ¿sí? Igual que arriba. Acá nos vamos a traer la dirección, ¿sí? Recuerden que el offset lo que trae es la dirección del inicio de la tabla, en este caso. ¿Sí? Y supongamos que en BX, por ahora lo hacemos en BX, si necesitamos cambiarlo lo hacemos en otro. El offset de tabla D. ¿Sí? Acá nos traemos entonces punto y coma. La dirección de tabla B. ¿Sí? Acá vamos. Con eso nos traemos las direcciones. Solo direcciones. ¿Sí? En este caso la 1000, en este caso la 1000 más el desplazamiento de todos estos elementos. ¿Sí? Que serían 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 y esto saquémoslo porque no es válido. Sería la 1000, dije, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ¿sí? Nos traeríamos la 1005 en el de tabla B, ¿sí? Con una tabla cortita de este estilo. Entonces, con esas dos direcciones, ¿sí? Supongamos que tenemos esas direcciones en esos registros, ¿qué tendríamos que hacer para poder mandar al primer llamado, ¿sí? De la rutina los datos? Tendríamos que, como decíamos recién, hacer el pasaje de parámetros vía pila, vía pila que enviábamos. Si nos fijamos acá arriba, recuerden que tenemos recibir el parámetro por referencia vía pila, que es el valor de A, o sea, tabla A. O sea, lo que está en CX sería lo que se manda vía pila. Por lo cual, acá, para mandar el parámetro, mandaríamos, ¿sí? Me llegó el comentario acá, CX, ¿sí? Lo apilamos. Y después, de alguna forma, tengo que dejarme en AL, ¿sí? AL, ¿qué cosa? Lo que está en la tabla B. ¿Y cómo me traigo lo que está en la tabla B?
Si yo tenía la dirección de tabla B en Bx, ¿sí? Me lo traigo ahí, desde Bx. ¿Sí? Esto funcionaría para el primer caso, para el envío de parámetros. Ahora, una vez que hago yo el llamado a la rutina, ¿qué tendría que hacer después cuando vuelvo? Cuando vuelvo, tengo que hacer el pop, pop TCX, para que quede todo igual y todo redondito. ¿Sí? Sacamos el parámetro que enviamos, dejamos la pila en el mismo estado que estaba antes del llamado a la rutina. ¿Sí? Entonces, ¿y con AL qué hago? Bueno, después vemos, ¿sí? Tenemos que analizar qué pasó con los valores y eso, que es lo que nos pregunta por acá abajo, ¿sí? Por ahora vamos con esto. Bien, ahora decimos, bueno, genial, yo esto lo hago con un elemento, pero tengo que avanzar en el recorrido, o sea, tengo que avanzar, lo hice con el 1 y con el 2, ahora me vendría falta hacer el 2, el 3, el 5, el 4, el 4, el 5, el 7, el 7, ¿sí? Entonces, ahí lo que tendremos que hacer es decir, bueno, avanzo en la tabla, pero ¿qué tabla tengo que avanzar? En las dos en simultáneo, ¿sí? Tengo que avanzar tanto en la tabla A como en la tabla B. ¿Qué les parece que hagamos ahí para poder avanzar? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos que estamos dentro una vez que ya hicimos el primer llamado, ¿sí? Estas 4 instrucciones, avanzo al siguiente. Por ahí me ponen más 2. Más 2 en cuanto a que a ver, miro por las dudas, para que leí algo cortado. Ahí vamos. Más 2 en la dirección, hacer add, por ejemplo. A ver, yo pregunto, ¿eh? Acá, ahí, se me había ido el cursor. Add a, no sé, a X, por ejemplo, 2, y add CX, que es la otra tabla, 2, así. Le sumo 2, le sumo 1, porque ahí vi que alguien puso un incremento. ¿Qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer? Para mí es 1 porque el valor del dato es de B. Exacto. Fíjense que nosotros tenemos en las tablas datos de tipo byte, ¿sí? Con lo cual vamos a necesitar avanzar, como decíamos hoy, si yo tengo en la dirección 1000 el dato 1, ¿sí? El dato 2 va a estar en la 1001, porque tenemos un byte, ¿sí? Si acá esto fuera DW, ahí sí ya hablamos de incrementar de a 2. Pero en este caso los datos son de tipo byte, ¿sí? Entonces vamos a necesitar avanzar de a un elemento, ¿sí? Con lo cual, con hacer un incremento nos alcanza. Entonces decimos, bueno, avanzo en Bx para avanzar, esto sería para avanzar, epa, me quedo con mayúscula, para avanzar en la tabla B, ¿sí? Y lo mismo, de hacer un incremento, y darle que va con las minúsculas, en Cx, ¿sí? Para avanzar en la tabla A. Bueno, esto da igual el orden en que lo hagan, ¿sí? Podría ir primero de tabla A y después de tabla B, esto da igual. Podemos hacerlo así, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo una vez que hice el avance, digo, bueno, genial, avancé en mis dos tablas, ¿qué tendría que hacer ahora? Volver a llamar a la subrutina, ¿verdad? Digamos, tendríamos que, una vez que yo ya hice el llamado a la subrutina, avancé en los elementos, volver a llamar para la siguiente. ¿Sí? Esto para la primera parte. Después lo de la suma y eso lo vamos viendo adicional, no se preocupen. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Miro el chat por las dudas. No hay que preguntar si ya no terminó en la tabla. Sí, ahí vamos, hacia allá vamos, César. Hacia ahí vamos, tal cual. INCX, INCBX, es lo que estábamos hablando recién, incrementar, bien. Entonces, una vez que ya hicimos esto, tendríamos como que volver a hacer el llamado, pero con el siguiente elemento, ¿verdad? Entonces, podemos decir, bueno,
si lo queremos plantear de esta forma, salto a un bucle, por ejemplo, ¿sí? Y que bucle sea acá arriba, ¿sí? Yo pongo así, después vemos si queda así, si no, ahora lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Muevo todas las instrucciones así. Vamos a mover esto un poquito para que quede un poco más equilibrado, a ver. Pero va a quedar todo rayado. A ver, dejémoslo así por ahora. Entonces, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? La primera vez voy a ir al primer elemento, voy a apilarlo, ¿sí? El primer elemento de la tabla A, lo voy a apilar, apilo. Mando en AL el parámetro de B, llamo la subrutina, vuelvo, ¿sí? Incremento para avanzar al elemento siguiente y salto a bucle. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y acá cuando salgo. Me quedé en un bucle infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no nos pase? ¿Qué tenemos que hacer? Miro por las dudas del chat para ver si Ob- me van diciendo que Obtener sí. la cantidad de elementos y guardarlo en el registro de X, ponerle. Podemos hacer eso, sí. Podemos decir, bueno, yo me guardo vamos, son bytes, así que son poquitos, así que podemos hacerlo en DL, por ejemplo. Move a DL, la cantidad de elementos. Decir, bueno, offset, tabla B, epa, me quedo con matrícula. Tabla B, menos, ¿sí? El offset, epa, de tabla A. Con eso me quedé con la cantidad de elementos, ¿sí? Cantidad de elementos, epa, todos, ¿sí? De la tabla, de las tablas, ¿sí? Por eso me quedé con la cantidad de elementos de las tablas. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esta cuentita? Decir, bueno, comparo, ¿no? Me fijo. Exacto, ahí lo que dice Candela, tal cual. Comparo el valor, ¿sí? Eh, de, de esta cuenta, por ejemplo, ¿sí? ¿Contra qué? Si yo tengo cierta cantidad de elementos, en este caso 5, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Ir decrementando tal cual, ahí como dice Leandro en el chat. Ir decrementando y si no es 0, vuelvo al bucle, tal cual. Entonces lo compararía, perdón, contra 0, ¿verdad? Entonces digo, yo comparo contra 0, si me dio 0, ¿qué tendría que hacer? Irme de acá, ¿sí? Salir del bucle. Y por ahora le vamos a poner fin, que es la etiqueta que tenemos, pero después vemos si hace falta otra. ¿Sí? Si me dio 0, me voy. Si no, hago el procesamiento que corresponde. ¿Sí? Esa es una. Una vez que terminé, salto al bucle nuevamente y ahí se vuelve a evaluar si llegué a 0 y, y sigo. ¿O qué? ¿Dónde pongo el decremento? Si lo pongo acá arriba, meto la pata. Si lo pongo después de acá, ¿dónde pongo el decremento? ¿Qué les parece? ¿En qué línea? ¿24? ¿25, 26? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. ¿No se podría hacer, en vez del compare y el JZ, no podrías, después del incrementar BX, no podrías decrementar TL y También, si también no es es otro. Z, saltas a bucle? Digo, si También, no es ahí cero. vamos. Sí, 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 es posible hacer acá, vos decís, un deck de DL, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que lo dejamos así, es una de las opciones, ¿sí? Acá hay varias vertientes de la solución, ¿sí? Es como le decimos siempre, no hay una única solución para el mismo programa, ¿sí? Podemos decidir hacerlo de esta forma, con lo cual lo que estamos implementando, si ustedes se fijan ahí, es un while, porque fíjense que comparamos primero y después decrementamos para volver a entrar al bucle si es necesario, ¿sí? O bien lo que decía recién, no vi tu nombre cuando me hablaste, que me estaba Axel. hablando. Axel. Lo que podemos hacer también es plantearlo como un repeat until, ¿sí? Con lo cual sacaríamos estas dos instrucciones del compare, fíjense,
Sacaríamos estas dos y dejaríamos el push. Y lo que hacemos es el decremento y si hace falta de que esto no es 0, volvemos al bucle. ¿Sí? No sé si era eso lo que planteaba Axel. Sí, sí, era eso. Es eso, es cambiar una estructura de control por la otra. Fíjense que ahora de esta forma nos quedó como un repitantil, porque la primera vez entra sí o sí, pero después se evalúa al hacer el decremento y el salto o no salto, dependiendo del 0, si volvemos a entrar o no. Si quieren lo podemos dejar como repitantil, que es más breve. De la otra forma lleva un poquito más de instrucciones. ¿Sí? Lo dejamos de esta forma. Entonces, con esto ya tenemos implementado el bucle, fíjense. Avanzamos en las dos tablas, decrementamos en la cantidad de elementos y hacemos el tema del reemplazo o no. ¿Sí? Con eso ya tenemos resuelta la parte de, como les decía recién, del bucle o del recorrido de las dos tablas en simultáneo. ¿Sí? La modificación de los valores de la tabla ya la hace la subrutina, así que ahí no nos tenemos que preocupar. Nos queda nada más ver el tema de esto último. Ver el tema de contar, de sumar, perdón, no contar, de sumar eficientemente los valores de tabla B mayores a 5, ¿sí? Y almacenar el resultado en memoria. ¿Sí? Ahí tenemos otra operación para hacer. ¿Sí? Podemos, en este caso se trata de bytes, ¿sí? Son poquitos datos, así que podemos usar si quieren lo que nos resta del registro de de X, perdón, que sería de H. Y acá lo que tendríamos que hacer es totalizar, ¿sí? La suma, ir sumando elemento a elemento de lo que hay en tabla B. Y esto lo hacemos a la vuelta de la rutina, cosa de no complicarnos la existencia. Fíjense que podemos decir que en DL, dale con DL, DH, dejamos un 0, ¿sí? Para empezar a hacer el totalizador, ¿sí? Totalizador, ahí, bueno, en mayúsculas. Y después, una vez que estamos dentro del bucle, cuando volvemos de la rutina, ¿sí? Fíjense que si nos paramos acá, ¿sí? Nos va a convenir tenerlo por acá, porque ya tenemos en AL el dato, ¿sí? Tenemos en AL el dato de la tabla B, ¿sí? Podemos trabajar con él. Fíjense que el que se modificaba era el de la tabla A, así que no vamos a tener problema con eso, ¿sí? Podemos tomar ese valor acá y decir, bueno, me fijo, ¿qué tenemos que comparar de ese valor? ¿Cómo es respecto a 5? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si me tengo que quedar con los mayores a 5, ¿qué voy a hacer? Volvamos acá arriba, refresquemos un poco esto. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos tomar esta, ¿verdad? Esta alternativa. ¿Sí? Entonces decimos, comparo. Estaba escribiendo acá. Quería escribir en el documento. Comparo el valor que tenemos en AL contra lo que nos interesa saber, como decíamos recién, es. Ay, perdón, borré todo. Ahí. Lo que nos interesa saber es cómo es respecto el valor de tabla B respecto de 5. ¿Sí? Si queremos saber que el valor sea mayor a 5, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué comparamos? Volvemos otra L vez, con ¿no? 5. Exacto, tendríamos que comparar a L con 5. ¿Sí? No sé si dijeron algo más o no escucho, no se me quedó bajito el micrófono. No, nada, ¿Cómo lo nada, comparo entonces? ¿Qué hago? ¿A L menos 5 o 5 menos a L? ¿Qué les parece? 5 menos AL, ¿o no? Dijimos, necesitamos distinguir con un caso, sea signo, sea no signo, ¿sí? Que el dato de tabla B es mayor a 5. ¿Sí? ¿Con cuál de todos estos nos quedábamos? Dijimos recién. Podemos quedarnos con este o podemos quedarnos con este en este caso, porque es lo mismo, ¿sí? Yo me quedaría con 5 menos AL y me fijaría el signo. Ok, Y entonces daría hacemos. negativo en caso de que sea mayor. Ahí vamos. Entonces yo haría 5, así, 0,5 sería.
menos 5 contra AL. ¿Así? ¿Qué pasa acá? ¿Qué nos dice? ¿Podemos tener en la comparación un operando inmediato? Ahí adelante. No, habría que usar. Fíjense que... ¿Cómo? No se puede. No se podría. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que tenemos que hacer, como decíamos recién, la resta al revés, ¿no? Decir, bueno, yo necesito hacer el valor de B menos 5 y ver qué me da. ¿Sí? Vamos de vuelta con la comparación. Me gusta hacer esto para que ustedes se hagan el esquema. Si da 0, son iguales. ¿Sí? Acá no me interesa. Otra vez, B menos 5 me da positivo. ¿Qué significaría? Que es mayor. Que B es mayor, ¿sí?, que 5, ¿verdad? Y si me da negativo, Si te da negativo es menor. me da Y positivo. si lo comparamos con 6, Ah, sí, allá vamos. Si tenemos esto, significa que B es menor, ¿sí? A 5. ¿Qué nos interesa? Los mayores, solo mayores. ¿Sí? Acá me planteaban recién los chicos que, recuerdo, no vi quién era, perdón, contra 6. ¿Qué pasa acá? Si son 0, perdón, si daría 0, acá significa que es igual a 6. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. B es igual, sería, perdón, acá me quedó mal esto, B es igual a 6. Con lo cual, ya es mayor, ¿verdad? Ya es mayor a 5. ¿Verdad? Después acá, ¿qué pasa? Si me da positivo, ¿qué va a significar? Que B es mayor a 6. ¿Sí? Y si esto me da negativo, que B es menor a 6. O sea que es igual a 5. Perdón, menor a 6 quise decir. Es igual a 5 o menor. ¿Me sirve esto? ¿Qué me sirve de acá? Lo que me sirve es esa desigualdad. ¿Sí? Fíjense. Porque, ¿qué pasa? Si es menor a 6, significa que B, ¿sí?, o que sí, sí, está bien, que B va a significar que sea menor a 6, si bien digo menor a 6, pero a ver, ¿se entiende ahí o no? Se me quedaron mudos y se me marearon, me parece. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a arrancar de 0, así no los mareo. Pide los mayores a 5, entonces el caso 1 y 2 cumpliría. El caso 1 y 2 cumplen, ¿sí? Entonces, Entonces, JNS, ese es exacto. ¿Se entiende? sería. Por las dudas no quiero decir nada para no pisarlos en lo que van comprendiendo, ¿sí? Acá tenemos entonces, ya es mayor a 5. Acá B es mayor, ¿sí? A 6. Entonces también ya es mayor. ¿Sí? Y acá, como B es menor a 6, esto es equivalente a decir que B, ¿sí?, esto es lo mismo que decir que B es menor o igual a 5. ¿Sí? Dale con poner B. ¿Se entiende? Y menor o igual excluye los casos en que es mayor. ¿Sí? Entonces saltamos por no signo con esta condición. ¿Se entiende?
Y ahí es donde podemos dar vuelta a la comparación. Fíjense, hacemos AL contra 5, ¿sí? Y entonces decimos, si no da signo, podemos hacer la suma, ¿sí? Entonces, otra vez lo mismo. Entonces, por signo, me voy a decir sigue. Una etiquetita. Y acá, pongo a sigue. Y acá arriba hago, ¿qué cosa? La suma, ¿sí? Fíjense que voy a hacer la suma de Hay decir, que bueno, compararlo con 6. ¿cómo? Ay, sí, perdón, con 6. Mil disculpas. Ahí me quedó el registro del 5. Tenés razón, es lo que estábamos cambiando. Add con, en DX, perdón, en DH, que era el que nos quedaba, el totalizador. ¿Qué cosa? AL. Y acá hago la suma propiamente dicha. Suma del valor de B. Perdón. Suma del valor de tabla B. ¿Sí? Entonces, ahí ya sumamos. Fíjense que la suma la estamos llevando en DH. ¿Sí? Una vez que salgamos de este bucle, ¿sí? Cuando ya terminemos, ¿sí? Que salió y terminó el procesamiento de este repitantil, lo que tendríamos que hacer es ese resultado de DH, guardarlo, ¿sí? Porque fíjense que acá decíamos guardarlo en memoria principal, guardar este resultado en alguna posición de memoria. Podemos poner, por ejemplo, una variable que sea sum, o resultado, podemos ponerle, ¿sí? Que sea un db también, porque estamos trabajando con datos pequeños, y que acá, bueno, no tenga una inicialización, pero que cuando venimos acá al final, decimos, bueno, vamos a guardar el dato en result de la suma. ¿Sí? Acá guardamos la suma. Guardamos la suma. ¿Sí? Y ahí, esto es lo que hablábamos hoy si estaban más temprano en la clase, es lo que hablábamos con Ulises de hacer la suma en un registro y una vez que terminamos, guardar para hacer un único acceso a memoria, ¿sí? Y hacerlo de manera eficiente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Si no se entendió, volvemos, no duden en preguntar. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro programa resuelto. Si quieren ahora lo podemos ejecutar un poquito, como para ver qué resulta, si tira algún error o alguna cosa. Y vemos cómo quedan los resultados. Fíjense, si hacemos la ejecución, bueno, ahí va haciendo el recorrido de todo el bucle. Fíjense que si vamos a la dirección 1000, que ya la tenemos acá por suerte, tenemos el dato 1, 2, 5, 4 y 7, ¿sí? De la tabla. Y después tenemos 2, 3, 4, 5, 7. No se modificó. ¿Por qué? Vamos a ver que algo me quedó mal entonces. Push, el pop lo hicimos. Sí. Pasa que el parámetro está hecho. Y la suma, a ver. Esperen que voy a hacer un recargue de la página porque me parece que ejecutó incompleto, porque tendría que haber modificado. A ver, recargamos. Así limpia la memoria. Fíjense que ahí limpió. Ahí pegamos el código. Si vamos a la dirección 1000, fíjense que ahora, bueno, vamos a la 1000, ahí. Fíjense que todavía no hay ningún dato cargado, ¿sí? Están los datos de la memoria sin inicializar, ¿sí? Vamos a depurarlo, así vamos de poquito. Y vamos avanzando, ¿sí? Fíjense que primero lo que va a hacer es traerse los offsets de tabla A y de tabla B. Fíjense que me está dejando acá dejo primero el de tabla A en CX y en BX, ¿sí? Fíjense que está el 1000 y el 1005 que hablábamos hoy, ¿sí? Después, bueno, ahí dejo el 5
en dx de la cantidad de elementos, y en dh no lo vamos a anotar porque es 0. Y después entra el bucle, ¿sí? Apila cx, fíjense que acá el stack pointer cambió de 4000 a 3FFE, ¿sí? Después mueve a L el dato de la tabla, ¿sí? De la tabla B, que es el 2, fíjense que acá lo dejo en AL, ¿sí? Y entra la subrutina. Una vez que entra la subrutina, apila, fíjense que se volvió a mover el SP, apila, ahí ese salto raro que pegó de AX. Ah, chicos, ahí está lo que estamos haciendo mal, perdón. Hicimos el reuso de la subrutina, acá, eso fue mala mía, perdón. Hicimos el reuso de la subrutina y no desplazamos el BX. Cuando nosotros movimos la pila, acá hicimos el movimiento por 2 porque estaba apilado únicamente el retorno de la rutina, ¿sí? Al hacer el reuso, incluimos 2 push más, con lo cual acá este 2 va a pasar a ser 6, ¿sí? Ahí es donde nos está fallando. Mil disculpas que no me olvidé de modificarlo, sinceramente. Saltamos 6 ahora, ¿sí? Sumo 6 para saltar dirección de retorno y push, ¿sí? De AX y BX. ¿Sí? Entonces, ahora sí, perdón, vamos de vuelta con la ejecución. Te lo avanzo un poquito más rápido esta parte. Entramos a la primera, hace el push, hace el otro push. Ahora sí se trae el SP correcto. Fíjense que el SP que estaba trayendo estaba mal. Ahora nos trajo el 3FF8. Está perfecto. Le suma 6, ¿sí? Ahí fíjense que quedó cuando estaba el parámetro apilado, ¿sí? El FFE. Y ahora sí puede hacer el movimiento de los datos y la comparación. Fíjense que acá la comparación en la ALU, ¿esto no se puede mover aparte? No, otra parte. Fíjense que acá con la comparación en la ALU nos quedó que dio 0 y no dio signo, ¿sí? Con lo cual, ¿la hizo la comparación todavía? A ver. Ahí hizo la comparación, sí, dio 0, perfecto. Y va a saltar, ¿sí? O no, a la etiqueta. En este caso, como no dio 0, no dio signo, perdón, no va a saltar. Perdón, como es no signo, va a saltar a fin R, quiero decir, perdón, no va a ser el reemplazo, porque fíjense que el caso de 2 no es menor que 1, ¿sí? Entonces no va a saltar, no va a ser el reemplazo, quiero decir, va a saltar, y hace los 2 pop. Perdón por el mareo del trabalenguas. Hace los pop, se trae de vuelta los datos a los registros. Fíjense que ya AX tiene el 2 que tenía al inicio y BX ahora va a pasar a tener el dato, ¿sí? Y hace el ret modificando el IP, ¿sí? Vuelve a la instrucción, hace el pop. Fíjense que cambió nuevamente el SP a 4000, está la pila vacía, ¿sí? Y ahí, bueno, ya hace la comparación de AL, que tiene el 2 contra 6, y si da signo, sigue, ¿sí? Va, sigue. Ahí eso sigue. Bueno, esto, perdón, que me dio doble clic el mouse, ¿sí? Hice clic sin querer 2 veces. Siguió, hizo el incremento de CX, fíjense que ahí se ve el incremento. Hago el incremento de BX y ahora decrementó DL, fíjense que ahora tiene un 4 en vez de 5, ¿sí? Y va a saltar al bucle porque no dio 0. Y así siguiendo con todos los llamados, ¿sí? Si le damos finalizar, ahora sí se van a ver los cambios reflejados porque hicimos bien el salto con BX de la pila. Fíjense que tenemos 1, 2, 4, ¿sí? Ahí ya donde 5 era mayor que 4 lo cambió. Después tenemos 4 que no se vio alterado y 7 que no se vio alterado, ¿sí? Y una vez que vamos al final de la tabla, fíjense que esto es 1005, 2, 3, 4, 5 y 7. Fíjense que acá tenemos res, ¿sí? Este es el resultado de la suma de los datos de B, ¿sí? De los datos de B que cumplían con la condición de ser mayores a 5, ¿sí? Los que teníamos mayores a 5 era únicamente el 7, ¿sí? Con lo cual la suma dio 7. ¿Estamos?
sé si se entendió todo lo que estuvimos hablando. Mi idea es poder hacer un ejercicio a la par, analizar un poco cómo hacer el pasaje de parámetros y ver las dudas que podían surgir con ejercicios de este estilo. No sé si quedó alguna duda pendiente. Hubo un gato en el teclado ahora que miro en el chat, perdón que no lo había visto. Puede ocurrir, puede pasar, no hay drama. Eh, y después, bueno, no sé si quedó alguna duda que podamos resolver en este momento. Voy a detener la grabación así no se hace tan larga el videíto que les voy a subir después y seguimos en la consulta.